Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Con 9 minutos, casi con 10 ya. Saludo a Fernando Ávila, que se encuentra conectado con nosotros. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Enorme gusto de saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, Fernando. Pues aquí atendiendo todo lo que sucede en la agenda política. Hoy, ¿por dónde te vas a ir? ¿Cuál será el análisis para este domingo 7 de febrero? Sigue estando muy cargada la agenda y me parece, como lo hemos platicado en otras ocasiones, no descenderá esta carga, por el contrario, conforme vayamos acercándonos a la fecha de la elección, se incrementará. Y en este caso, Jaime, amigos del auditorio, te propongo un poco el análisis, precisamente lo que ya adelantaba un poco Gerson en su sección del medio del mensaje, respecto de esta, primero, postulación que hacen los diferentes partidos políticos. Sabemos que, como lo hemos ya mencionado, está muy cerca ya las fechas de registro de los diferentes candidatos, tanto a lo que son las diputaciones federales por la vía del voto mayoritario en cada uno de los 300 distritos, como por supuesto la generación de las listas de diputados plurinominales y los diferentes cargos de elección popular que habrán de tener lugar el próximo junio. Sin embargo, es muy importante, muy destacado, precisamente las figuras que comienzan a aparecer primero como candidatos generales a buscar precisamente el voto mayoritario, esto como figuras destacadas tanto del ámbito del deporte como por supuesto de lo que es la farándula, los artistas, y que de alguna manera se puede entender, no es un fenómeno particularmente nuevo. Esto sucede regularmente en cualquier elección y no va a ser desde luego la excepción, esta que es la más grande en la historia de nuestro país, en donde de alguna manera los partidos políticos pretenden, a partir de caras conocidas, de caras que ya la ciudadanía finalmente tiene perfectamente ubicadas, las reconoce claramente, justamente con esta condición, el allegarse de una votación que no necesariamente podrían tener eventualmente con la candidatura de algún político, ya sea de carrera o que incluso esté emergiendo, y que tendría que empezar a darse a conocer. Esta fórmula no necesariamente es exitosa, es decir, podríamos, e insisto, ya lo mencionaba hace un momento a nivel internacional, algunos casos quizá de éxito de estas circunstancias, el propio Gerson, pero en nuestro país esta fórmula, la realidad es que es poco confiable, si nos atrevemos a decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Podríamos prácticamente señalar que de cada 10 candidatos, de cada 10 candidaturas de personajes públicos o claramente conocidos en este ámbito, no dedicados formalmente a la política, solamente uno consigue realmente el objetivo. Hay casos ya muy emblemáticos, como el propio que se mencionaba del actual gobernador de Morelos, por supuesto, pero comparativamente a ello, insisto, cerca de 9 o 10 candidatos de diferentes partidos políticos con circunstancias similares, ya sea deportistas, ya sea artistas, no han logrado este cometido a lo largo de las distintas elecciones. Sin embargo, también, Jaime, amigos del auditorio, lo hemos estado ya mencionando a lo largo de diferentes espacios, lo cierto es que esta elección será de alguna manera diferente. ¿Por qué diferente? Porque en buena medida, a partir de la pandemia, los distintos candidatos, particularmente a diputados federales, a diputados locales, a alcaldes, no tendrán la plataforma ordinaria que regularmente es precisamente el hacer los mítines, el hacer eventos públicos con gran asistencia de personas, o ir incluso recorriendo casa por casa, aquellas caminatas en las colonias, en los pueblos, en los barrios, y esto, al no poder llevarse a cabo, necesariamente van a tener que recurrir a otros medios de difusión, a otros mecanismos para acercarse con la gente, y probablemente aquí pueda tener un poco más de éxito el hecho de contar con alguna figura ya reconocida, alguna figura que ya la ciudadanía de alguna manera ubique claramente, aunque no en el ámbito político, pero que esto eventualmente, insisto, pueda llegar a acarrearles o a llegarles algún voto adicional. Esto tiene una característica, una importancia adicional, Jaime, amigos del auditorio, al momento de revisar lo que son las listas de candidatos a diputados plurinominales. Como ya lo hemos también mencionado y como sabemos, la integración de estas listas tiene la finalidad de darle cierta representatividad a aquellos partidos políticos que no consigan la mayoría en cada uno de estos 300 distritos de diputados federales. Y aquí llama la atención porque finalmente uno supondría
que grandes figuras políticas, aquí sí, que tienen un peso específico político, una gran trayectoria y experiencia política, serían precisamente quizás los abanderados a ganar los distritos electorales competidos, que ya los conoce la ciudadanía, y que quizás la cuestión de las listas plurinominales podría ser para equilibrar de alguna manera a aquellos que no necesariamente tuvieran tanta presencia. Y lo que estamos encontrando en buena medida es que estas candidaturas plurinominales se están buscando de alguna suerte garantizar la llegada al Congreso Federal a aquellos cercanos a los distintos dirigentes de los partidos políticos actuales que no necesariamente, no en todos los casos, puedan tener cierta inexperiencia, por el contrario, figuras ya muy reconocidas, pero que además, Jaime, lo interesante es que varios de ellos también compiten en las elecciones de diputados por mayoría nominal, por mayoría relativa. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera es un poquito el anticiparse a que probablemente no vayan a ganar el distrito y en consecuencia lo están asegurando a través de la propia candidatura plurinominal. Un fenómeno que sí no lo habíamos visto tan claramente marcado como en esta elección, en donde, insisto, pareciera que se están anticipando a la posibilidad propiamente de la derrota en la votación uninominal y le están apostando mucho más a que eventualmente, si esto sucediera así, aseguren el lugar por la vía plurinominal. Un ejercicio muy interesante, Jaime, amigos del auditorio, simplemente para ir cerrando elementos y por supuesto son asuntos que podrán analizarse con mucha mayor amplitud, pero en la anterior elección, en 2018, el PAN, por ejemplo, obtuvo 41 diputaciones plurinominales, el PRI obtuvo 38, el PRD obtuvo 12. Por lo tanto, es una pastel, si se vale la palabra así, insisto, de las 200 diputaciones plurinominales muy atractivas. Recordemos que estas se van a asignar a partir del volumen de votación que cada partido tenga en las 5 circunscripciones plurinominales, Jaime. Pues veremos qué es lo que ocurre, porque también vimos ayer, porque me parece que el Universal era el que destacaba que estos nombres de candidatos a diputados eran las mismas personas, los mismos perfiles, y algunos expertos señalaban que, bueno, pues esto no podría verse de mejor manera para hacer el contrapeso en la elección con la ciudadanía como se encuentra, buscando nuevos perfiles y que pues se busquen otros discursos al interior del Congreso Federal en este caso. Veremos qué es lo que ocurre y también veremos lo que ocurre con los partidos políticos. Veíamos una revolución muy importante al interior del revolucionario institucional, gente que no está de acuerdo con cómo se armaron estas listas. Fer, veremos también esta situación. Comienza a darse mucho movimiento al propio interior de los partidos políticos, algo que tampoco se veía con mucha regularidad, en donde los militantes ya no están tan dispuestos a asumir esta disciplina férrea o partidista que estaban acostumbrados en anteriores ocasiones, y ahora ya se manifiestan cuando esto no les parece, por lo menos a ciertos grupos o a ciertos sectores dentro de cada uno de los distintos partidos políticos, y esto por supuesto también acarreará consecuencias importantes en lo que serán sin duda alguna no solamente ya el cierre de las contiendas internas, sino fundamentalmente lo que será la elección constitucional. Veremos el 6 de junio. Gracias, Fer, cuídate mucho. Fuerte abrazo. Un abrazote, excelente domingo, Jaime. Excelente domingo a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.